Magnífica intervención, Dennis Hong, doctor Dennis Hong, que además de un experto en robots es un experto en comunicación no verbal, como han visto ustedes, pues que es realmente extraordinario, ¿no? Cómo realmente lo cuenta. Yo les recomiendo, vamos a hacer un debate relativamente breve, espero que muy intenso, y después tienen una intervención que les recomiendo muy especialmente. Incluso después hay una cata de vino de Azpilicueta, o sea que ustedes verán también. Pero tengan en cuenta eso. Les ruego a todos ellos que hablen casi tipo tuit, para que realmente entremos, porque hay muchas preguntas. Bueno, hay algunas preguntas que están relacionadas con la inquietud lógica que generan todas las ciudades inteligentes. Si seremos controlados, si no seremos controlados, vamos a agruparlas, resolvemos un momento y adelante, ¿no? Leo un par. Las ciudades inteligentes suponen un control del individuo, aunque sea aceptado, dice, que es muy que limita mucho la libertad y el anonimato. Por lo tanto, aquí es Smart City versus libertad. Hay otro que dice, Parizascun y Beatriz, me gustaría saber su opinión ante lo inquietante de la condición humana respecto a sus ideas. Una, para vivir en las cestas de esparto y en conjunto con la naturaleza. No deberíamos tener miedo de los demás, es decir, crímenes, violaciones, asesinatos, y el control de la huella digital, ¿les parece ético? No invade la intimidad y nos lleva a un futuro apocalíptico de control absoluto sobre la sociedad y el individuo. Firmado, leo la firma, un amante del mundo donde no existan los teléfonos móviles. Pero bueno, es así realmente lo pone. Venga, Beatriz y Zaskun, comiencen ustedes por ahí. He visto a Beatriz además muy divertida con la intervención del doctor Hong. Sí. No, todo lo que he enseñado no viola la privacidad de nadie. Eso nos ha parecido, no lo viola. No viola la privacidad de nadie. No se sabe qué individuo es, ni qué datos, son muchos datos todos juntos, y lo que estoy hablando es justamente de no utilizar los datos de una empresa, de un ayuntamiento, de un individuo, sino que todos compartamos los datos. Eso es lo que hacemos hoy en Internet. Y sí, efectivamente, hay una delgada línea entre el servicio de valor añadido y la privacidad. Pero creo que la hemos resuelto en todas las sociedades democráticas con los derechos civiles. Y el mundo digital tendrá derechos civiles tan efectivos como los actuales. Tendremos derecho a la privacidad, a la intimidad, no habrá intrusión en nuestros hogares, lo mismo que vivimos, los mismos derechos con los que disfrutamos hoy en el mundo físico, los tendremos en el mundo virtual y los estaremos desarrollando. Creo que incluso el mundo virtual necesita un fortalecimiento mucho mayor de los derechos civiles y los derechos individuales, porque es global. No se puede regular, Internet no tiene fronteras, con lo cual tendrán que ser mucho más homogéneos en todos los países. Izaskun. Bueno, probablemente hay muchas de las preguntas que tenéis que sería mucho más adecuado para responder un sociólogo que un arquitecto. Yo en mi estudio casi nunca trabajo sin complementariedad con sociólogos, pero os contaré un par de cosas que han salido sobre la mesa de trabajo. Por ejemplo, para un sociólogo, cuando cruzando estadísticas sale una recta perfecta, cruzando dos variables, es algo así como un milagro, porque la sociología tiene una enorme variabilidad. Y uno de los casos de recta perfecta en sociología es la relación de renta per cápita con lo que se llama índice de criminalidad, o incluso con la respuesta a la pregunta ¿puede usted confiar en su vecino? Los daneses confían en un 99% y los brasileños en un 17%. El índice, la diversidad o la diferencia entre esos dos porcentajes es exactamente la misma que en renta per cápita los dos países. Esto es un poco triste, pero nos hace pensar que muchas de las cuestiones relacionadas con la criminalidad o con el peligro que suponemos los unos para los otros solo tienen que ver con los niveles de organización de las sociedades. Entonces, efectivamente, todas las propuestas arquitectónicas que yo os he planteado aspiran a inscribirse y a darse a sociedades con un nivel de organización más elevado que el que ahora tenemos. Pero es que creo que los arquitectos y todas las disciplinas tenemos que trabajar para eso. O sea, tenemos que trabajar para empujar a nuestros políticos, a nuestras instituciones, a ese compromiso. Al compromiso en el que a la pregunta ¿puede usted confiar en su vecino? Se contesta en un 99% sí, porque tenemos un índice de equidad que hace posible que eso sea así. Sí. Evidentemente, eso es un camino que tenemos que recorrer juntos, pero apostamos por él. Para Borja Tuana.
¿Cuál es el proyecto más innovador de Smart City que ha sido implantado en España? Antes ha dado una relación, yo lo hemos escuchado, Barcelona quizá era la más adelantada, pero ¿cuál es el más innovador? Preguntan aquí. Bueno, los más innovadores están siendo los de realidad enriquecida, que precisamente con el smartphone, poniéndolo delante de cualquier monumento, sobre todo en aplicaciones para turismo, pero últimamente, por ejemplo, en Santander, también aplicada a comercios, puedes saber exactamente toda la oferta que tiene de productos o las características de un monumento, por ejemplo. Pero no me resisto, como abogado, a hablar de la privacidad por un tema, porque privacidad viene de privar del conocimiento, porque en un origen todo era público, en el paraíso donde estábamos desnudos, hasta que el primer símbolo de privacidad fue la hoja de parra, para tapar las partes íntimas. Toda la conquista de ámbitos de privacidad ha sido la evolución de la civilización y ahora nos encontramos que por las tecnologías volvemos a estar en el paraíso sin hoja de parra y con cámaras web. Lo que hay que reivindicar quizás es en el smartphone un botoncito con una hoja de parra para tú privar del conocimiento de tus datos cuando quieras. Bien. Para Jim Adams... perdón, ¿querías un comentario, Beatriz? No, que lo tiene. Jim Adams decía, en primer lugar, enhorabuena, felicidades por el éxito de la hazaña del Curiosity, en la que orgullosamente participó España con su instrumento del CAB. Verá, hace unas semanas escuché al ingeniero Bart Rutan decir que cuando el hombre llegó a la Luna, la gran mayoría pensaba ya en el turismo espacial, pero poco se hizo. ¿Piensa usted que el turismo espacial será un servicio que recaerá en las agencias espaciales, o sea, instituciones públicas, o en inversiones privadas como las de Virgin Galactic o Galactic Suite? Muchas gracias y más éxito. Por aquí hay una búsqueda de negocio ya interesante, ¿eh? Considero que el turismo espacial será el siguiente paso hacia el espacio para la sociedad. Será una empresa comercial, desde luego. Ya existen organizaciones de turismo espacial, como las que se han mencionado, y en el momento, bueno, se me pierden un poco la memoria del resto, pero hay muchas de ellas. Y se reúnen una vez al año en Houston para celebrar un congreso bastante similar a este y comparten sus ideas. Así que sí, desde luego, me parece que la lógica dictaría que la sociedad finalmente se uniría y seguiría a los gobiernos. Así que sí, el gobierno hace el trabajo duro, el trabajo puntero, pero luego la sociedad o la empresa pública encuentra formas de ampliar todo eso para que esté disponible para todas las personas. Así que la respuesta sería sí. Entre ustedes pueden hacerlo. Para el doctor Dennis Hong, ¿cree que los robots en el futuro conseguirán inteligencia sobrehumana? En caso afirmativo, ¿para cuándo? ¿Qué consecuencias tendría esto para la sociedad humana? Los robots para mí no son más que herramientas. Para mí no son más que herramientas, hay que ver las distintas visiones, por supuesto, pero para mí los robots son herramientas. Si tiene sentido, pues desarrollaremos la tecnología, y si puede ayudar a las personas, fantástico, desarrollemos la tecnología. Si podemos ayudar a la gente, sí, lo haremos. Pero tenemos que tener robots superinteligentes. Esta es la pregunta. Bueno, hemos tenido uno de los proyectos en los que estamos trabajando. Tienen una autonomía supervisada, siempre están controlados desde arriba de alguna manera. Así que le decimos al robot, mueve esta caja de aquí hasta ahí, o cierra esa válvula. Así que de alguna manera los humanos siempre se están participando. A menudo también son autónomos a nivel muy bajo. No controlamos cada articulación, no controlamos todo. Les enseñamos a controlar sus propias articulaciones, pero se lo hemos enseñado. La pregunta es, ¿realmente necesitamos tener robots súper inteligentes? Y la verdad es que yo considero que no. Necesitamos tener robots emocionales que pueden sentir compasión, odio, amor. En mi opinión personal, no. Si no hay uso para la tecnología, pues no estoy interesado en desarrollarlo. Y en cuanto a la pregunta, bueno, a ver, tener robots con verdadera inteligencia artificial, pues tenemos que ver lo que es la inteligencia, porque no sabemos lo que es la inteligencia humana todavía realmente, así que ¿cuál sería la robótica? Porque exactamente es lo que yo pienso. La dirección lógica en la que las empresas tecnológicas o las universidades empujen la inteligencia artificial
no tiene mucho sentido que sea sustitutiva del tipo de inteligencia humana, que en sí mismo ya es una cosa bastante difícil de explicar y entender. Yo soy muy aficionado al tema. Hay libros y tesis doctorales sobre cómo funciona la inteligencia humana y yo creo que todavía ni siquiera lo sabemos. Pero lo que es el alma, lo que es la compasión y lo que es lo que nos hace realmente humanos, no necesitaremos robots. Pero sí que los robots nos podrán complementar en todo aquello donde pueden llegar a ser claramente mejores que nosotros. Tus robots seguramente acabarán jugando a fútbol mucho mejor que un humano, son capaces de procesar mucha más información que una mente humana, mucho más rápido que una mente humana y acabarán siendo, en mi opinión, perfectos complementos, compañeros de viaje de lo que nosotros aportaremos, que será pues lo que podríamos llamar la humanidad, ¿no? Espero que eso nunca desaparezca. Sí. Saben ustedes que estamos conectados. Hay personas que están siguiendo en este país y en otros, en distintas ciudades y en centros de investigación, los debates y las ponencias que hay aquí. De la neurona espejo de Chile le preguntan a Beatriz Lara: ¿la información de comportamientos a la que se ha referido puede ayudar al ahorro energético y al cambio climático, en su opinión? Sí. Sí. Claramente sí. 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 Eso es menos que un tweet, si ya vale. Eso la información, creo que como el amor, ¿no? Es el único bien que cuando lo compartes crece. Bueno. Y enriquece al entorno. Claramente, yo subrayo el sí en las experiencias pilotos que nosotros hemos hecho con Smart Metering, es decir, contadores de electricidad que simplemente informan en un tablet a las personas de cómo se está consumiendo la energía en su edificio. Y por ejemplo, en un centro hemos registrado ahorros del 20 o el 30%, teniendo en cuenta que en las ciudades se genera aproximadamente el 80% de los gases del efecto invernadero del mundo, el 80%, cualquier impacto que hagamos en los domicilios supone una reducción notable de esas emisiones. Por tanto, totalmente de acuerdo. Sí. De acuerdo. Hay una cuestión de fondo lógica, pero que están planteando aquí. ¿Cómo se puede apostar por la creatividad cuando hay tanta dificultad de acceso a los recursos? Porque sin recursos, ¿cómo nos planteamos todos estos saltos? Ha hecho una referencia Manuel antes a la crisis y que no es el mejor momento para implementar determinadas tecnologías en las ciudades, etcétera. Pero interpreto, vamos, que esto es así. Pero, Beatriz. Justamente por eso, porque no hay acceso a los recursos. Mira, vengo ahora de entregar los premios TR35 del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Iberoamérica. Y la verdad es que justo cuando no hay recursos es cuando la gente más agudiza el ingenio, y cuando en este momento, por ejemplo, el MIT está trabajando fuertemente para ver cómo crear kits de ciencia y de tecnología para que con pocos recursos se puedan encontrar soluciones médicas en los países del tercer mundo y en los países en vías de desarrollo. O sea que no, el recurso y la creatividad no van de la mano, al contrario. Borja. Sí, en la misma línea, yo creo que la experiencia no solo histórica, sino también familiar, demuestra que el hambre aguza el ingenio y que en la época de menor bonanza económica es donde, por ejemplo, en España tuvimos el siglo de oro, que es el de una gran creatividad. Nunca ha sido tan fácil el acceso, por ejemplo, a la tecnología. Antes costaba mucho el poder acceder a unas máquinas y ahora en un garaje se montan empresas que son las que más cotizan en bolsa. Yo creo que fuertemente la creatividad y la tecnología es una herramienta estupenda para la creatividad. Lo que hace falta es no tener acceso a muchísimos recursos, a los recursos indispensables, pero como se ha dicho, hay muchos recursos que están en abierto para que se utilicen. La experiencia nos dice que cuando hemos tenido muchísimos recursos los dilapidamos. Cuando tenemos pocos recursos los gestionamos mejor. Por tanto, aquí tenemos una oportunidad. Es una oportunidad. Hay un par de... Manuel, ¿querías decir? No. Subrayar. Para mí es evidente que la crisis es un drama humano. No lo podemos obviar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿alguien piensa que, por supuesto, los motores de nuestros coches actuales hoy en día en Europa, que consumen como la mitad de lo que consumían los antiguos, ¿alguien piensa que esas innovaciones tecnológicas que nos han llevado a motores que consumen muchísimo menos y emiten muchísimo menos serían posibles si el precio de la gasolina fuera muy barato? Pues no
no hubiera habido incentivo, ¿no? Por tanto, desde un punto de vista empresarial, tenemos que, intentando ver una parte positiva a la crisis, porque hay que intentar verla, es decir, será un driver potente para que las innovaciones que nos lleven a consumir menos, a emitir menos y a hacer las cosas de forma más eficiente se puedan llevar a la práctica. Muy bien, hay un par de comentarios más que preguntas, son preguntas también y comentarios, pero una de ellas dice: una reflexión respecto a una idea de cambio en el sistema educativo. Me llena de esperanza ver entre los asistentes a unas mamás que han elegido este evento para pasar el día con su bebé. Y se pregunta, ¿qué mejor que estas palabras para ser las primeras que escuche ese bebé? Bueno, es un comentario que nos manda Carolina. Después Mireia nos dice: después de estar 2 días en conferencias aquí, en el Ser Creativo, tan creativas, tan inteligentes y esperanzadoras, no puedo evitar preguntarme, ¿por qué no son ese tipo de personas las que están al frente de nuestros gobiernos? Bueno, en todo caso queda la propuesta formulada. Queda la propuesta formulada. A ver, una pregunta facilita para Izaskun. ¿Cómo convencemos a los bancos del plan tuyo? Se lo dice aquí, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues en realidad yo es que debo ser una optimista así como nata, pero creo que los bancos se están convenciendo solos. Entre otras cosas, tienen un montón de capital inmobiliario ahora mismo vinculado a inmuebles que han perdido su precio y de los cuales son responsables a través de las hipotecas que la gente ha dejado de pagar. Así que decíais antes las virtudes de la crisis respecto a la innovación. Yo creo que también es evidente que forzarán al cambio de modelo. Es decir, los bancos, frente a una inversión en capital inmobiliario que estaba exclusivamente vinculada al precio del suelo y a la especulación, tendrá que pensar que quizá un valor más seguro es invertir en el capital mobiliario, es decir, en aquel valor que alcanzan los bienes por sí mismos, porque sean inteligentes, porque tengan que ver con la vida de las personas y porque tengan que ver con acciones económicas no vinculadas a la coyuntura especulativa. Entonces, personalmente pienso que ese cambio de ciclo está aquí. O sea, lo que ha dejado de ser rentable es tener un capital muerto invertido en unos bienes que no son inteligentes y que solo valían lo que valían porque coyunturalmente el precio solo lo valía, pero que como vivienda teníamos algo así como una cosa que era una caquita. Digo, o sea, costaba más o menos, o sea, el precio de una vivienda en lo que es la vivienda en sí no es ni el 9% en muchos lugares, ¿no? Entonces es un sistema simplemente absurdo económicamente y que se ha mantenido porque porque una serie de coyunturas ha hecho que se mantuviera. Cuando las coyunturas han acabado, es lo que tiene el azar, ha hecho que eso desaparezca. Bien, quedan algunas preguntas, pero por repartirlas, muy llamativa, por ejemplo, esta para Jim. Dicen, ustedes están preparando desarrollos futuros para el espacio, pero al mismo tiempo están estudiando, están desarrollando algún tipo de protocolo de comunicación o de actuación para el caso de encontrar vida en el espacio, vida inteligente. Pues de hecho, las Naciones Unidas han empezado dicho protocolo, han comenzado con él. Y la verdad es que está funcionando a día de hoy. Se me olvida el nombre del grupo, la verdad, no tengo la punta de la lengua, me vendrá. Pero bueno, hay un grupo que ha establecido dicho protocolo que se llama protección planetaria. Y la protección planetaria no solo protege la vida que podríamos encontrar en futuros destinos, sino que también nos protegería a nosotros a medida que traigamos cosas pues, de los cometas, de Marte, de la Luna y de distintos lugares. Y esto pues crecerá a menudo que el mundo se involucre más con el espacio. Algo que quería decir y que no he dicho, así que me gustaría tomar un momento para comentarlo, es que a medida que nos lanzamos a las estrellas, todo lo que hemos escuchado en esta sesión, en toda la sesión, va a ser necesario. Vamos a necesitar ciudades con ingeniería en las que puedan vivir las personas, en las que haya formas de comunicar los datos. Así que estas ciudades tan eficientes que llevaremos a las estrellas pues podrán funcionar. Necesitaremos ayudantes robot, que de hecho los cohetes en sí mismos serán robots llegados a un punto. Necesitamos arquitectos también que nos ayuden a diseñar entornos que se parecerán mucho a nuestros hogares, de manera que recordemos la Tierra. No nos vamos a pasar miles de años en un lugar cualquiera. Es que me ha
inspirado muchísimo esta sesión y se lo agradezco, la verdad, lo quería decir. ¿Cuál es el producto más innovador en una Smart City? El más innovador. Difícil. Es una pregunta difícil. Yo creo que el más innovador es el que está relacionado con la participación ciudadana. Quiero decir, si de alguna manera consiguiéramos que las personas, por los canales que fueran, he hablado del teléfono móvil antes, pero puede ser cualquier otro, pudiéramos crear un sentido de comunidad compartida, de red, en la que las personas pudiéramos intercambiar nuestras opiniones acerca de todo lo que pasa en la ciudad y cómo se toman las decisiones. Sería ponernos es lo que antes he llamado como más democracia, ¿no? Yo creo que sería dar un salto significativo respecto a modelos que hoy en día pues todos sabemos que pueden ser mejorables, ¿no? Pero esos instrumentos ya existen desde el punto de vista tecnológico. Podríamos mantener grandes debates abiertos o por televisión o a través de las redes sociales o en una reunión como esta. La tecnología está ahí. La tecnología está ahí. Es voluntad de hacerlo. Borja. Pues coincido completamente y estarán todos de acuerdo con lo que voy a decir. El servicio más complicado de una ciudad inteligente es el servicio de atención al cliente. Y desde el punto de vista de los ayuntamientos, del buzón del ciudadano. ¿Por qué? Porque meter las quejas es muy fácil. Gestionar ese conocimiento y resolverlo con la satisfacción del usuario es complicadísimo. Y ese es el servicio más innovador que tiene mucha tecnología de apoyo de motores de gestión de conocimiento. Sí, pero hay alguna ciudad, por ejemplo, el otro día estaba hablando con una alcaldesa de Cataluña, puedo decirlo, con la alcaldesa de Hospitalet, y en el caso que es la segunda ciudad de Cataluña, es la más importante después de Barcelona, y me decía que eso que habéis planteado de que pasa por allí, no exactamente el camión de las basuras, pero que hay un problema en la calle, lo resuelven cuando tienen que mandarle pues a tapar un bache. Pongamos por caso, me puso ese ejemplo, le mandan una fotografía y le mandan directamente la fotografía por el teléfono móvil al vecino que había presentado la reclamación. O sea, ¿qué cosas se están haciendo? Sí. Estoy hablando de la atención al cliente, en la línea que usted planteaba. Se están haciendo y la aplicación para móvil del bache o del desconchone ya existe en varias ciudades y como es muy concreta, tiene una fácil solución porque ya sabe a qué servicio hay que dirigirlo. El problema es cuando hay un buzón genérico para cualquier protesta y cualquier queja del ciudadano, donde lingüísticamente descifrar eso, automatizarlo es complicado. Y entonces, además tiene un problema que todas las administraciones se plantean. Es decir, con esto vamos a ser más eficientes y vamos a ahorrar dinero o el propio éxito que tenga la solución va a hacer que la gente lo utilice más, con lo cual va a aumentar exponencialmente el trabajo, con lo cual hay que estar muy preparados en el back office, detrás de la ventanilla, para dar la solución que quiere cada ciudadano. Eso es lo complicado. Pero, por ejemplo, ampliando el tema en las dos direcciones, ¿no? También sería muy importante para los que gobiernan la ciudad o los que toman las decisiones de la ciudad poder tener herramientas analíticas para saber lo que pensamos acerca de los diferentes temas que se pueden estar decidiendo en la ciudad, acerca de pequeñas decisiones de señalización, eventos o quién tiene que actuar en la fiesta. Esto parece, bueno, trivial, esto es sencillo, esto tecnológicamente no tiene ningún problema, pero yo, cuando me respondías, para mí la gran innovación es que el ciudadano, a través de la tecnología, gracias a la tecnología hoy en día es posible y es barato, pudiera tener una integración o una relación mucho más íntima con lo que es la ciudad y no simplemente que la ciudad sea un recurso físico en el que físicamente transitamos, ¿no? La pregunta concreta era, ¿cuál es el recurso? En el caso concreto... La pregunta que habías hecho era... La pregunta era cuál era la última innovación, la más importante innovación. ¿Cuál es el elemento más innovador en las Smart Cities? Sí, no la última, la más importante, la más llamativa. La persona, el ciudadano. Las ciudades no existen sin las personas. Las personas somos el elemento innovador más importante. Y somos los gestores de empresas e instituciones los que tenemos que dejar de pensar como en el siglo XX y abrir los sistemas. El profesor Eric von Hippel del MIT plantea la co-creación, los sistemas abiertos y todo un modelo de innovación generada por el usuario.
Tenemos que aprender a gestionar en sistemas abiertos, no es un recorrido sencillo, abrir nuestras compañías, abrir nuestros datos, abrir nuestros procesos, abrir nuestro conocimiento, ponerlo al servicio de los demás, combinarlo con los demás y dejar que sean los propios internautas los que creen, los que innoven y los que busquen las soluciones. En sistemas abiertos, en ciudades abiertas, el más importante es el ciudadano. Yo no pienso tanto en las ciudades inteligentes, sino como en las ciudades conscientes del servicio que tienen que presentar al ciudadano. Y a partir de ahí construir el resto. Es un cambio de paradigma, un giro importante. ¿Queréis intervenir? No, asentía porque efectivamente la tendencia actual es hablar del gobierno abierto y de la participación ciudadana, y los ayuntamientos están reformando sus ordenanzas de administración electrónica para darle la vuelta y verlo desde el punto de vista del ciudadano, cómo puede participar el ciudadano no solo en la gestión, sino en la toma de decisiones, aparte de ser ellos mismos, los ciudadanos, los sensores, que no sean las máquinas, sino la persona como un sensor. Son los decisores, los ciudadanos. Sí. Hay una voluntad en algunas de las preguntas de que concretemos, ustedes lo están haciendo, pero piden más concreción. Igual que han dicho cuál es la innovación más concreta, aquí nos dicen, ¿pueden citar alguna ciudad en la que se hayan interesado para realizar algunas de las transformaciones que proponen, además de las citadas? Ha citado Borja, ha citado Barcelona, Santander, Málaga, creo. Otras ciudades que se interesen, Izaskun, en algunas de las cosas, porque la pregunta en parte va para Borja, para Izaskun y para todos, en algunas de las cosas que habéis planteado aquí. Sí, bueno, antes preguntaban cómo convencer. Yo creo que los arquitectos, no voy a hablar de los ingenieros que tienen capacidades más allá de lo normal, tenemos poca capacidad de convencer. Lo que sí tenemos es capacidad de formar redes, o sea, de convertirnos en un nodo, los arquitectos y todos los ciudadanos, en un nodo que de repente haga una red más estúpida y más conectada. Entonces, por encima de los cambios que nosotros hayamos podido hacer individualmente en la ciudad, todo el trabajo que realizamos nosotros, por ejemplo, en el estudio y otra generación de arquitectos jóvenes en España y fuera de España, se basa en redes existentes. Nos preguntabais antes cómo convencer a los bancos. Bueno, pues que se van a convencer solos, como os decía, porque lo que prima ahora mismo es la estructura bottom-up. Es decir, hay situaciones como las que os he mostrado que espontáneamente han sido organizadas por los ciudadanos en muchas ciudades del mundo. En Bogotá, los sábados y los domingos se cierran muchas de las grandes arterias de la ciudad para poder tener simplemente los espacios verdes que la planificación urbana no incluyó. Es decir, se están actuando compensatoriamente la propia ciudadanía en prácticamente todas las ciudades de Latinoamérica por medio de la convocatoria digital. Esa convocatoria digital, que tiene un origen extremadamente popular, lo que dice es: usemos ese espacio público para lo que no ha previsto un mal urbanismo, y a partir de ahí, cuando eso se hace popular, eso va ascendiendo a las clases políticas y se reconoce el estatus y la legitimidad de esa convocatoria. Pero en primer orden, esto está ocurriendo. Yo diría que los países emergentes para mí son mucho más interesantes que la Europa consolidada y Estados Unidos, desde luego, en cuanto a la utilización de esas tecnologías como una capacidad revolucionaria de organización social. Países emergentes, ha citado el caso concreto de Bogotá. Nombres o que piden concreción. A ver, como decía antes, en España ya hay 21 que están en la red española de ciudades inteligentes. He citado 3, Madrid es otro ejemplo, pero al lado de Madrid está Rivas Vacia Madrid, donde está haciendo unas experiencias muy importantes. Valencia, pero en el mundo son referencias San Francisco, Estocolmo lo he citado, algunas ciudades chinas donde hay experiencias muy interesantes. No he querido poner en la presentación porque quería que fuera de conceptos, pero tienen en YouTube, todos los que quieran verlo, experiencias y vídeos de ciudades inteligentes. El problema es que todas lo van a ser o todas lo son ya en alguna medida. Empezamos hace 12 años con un programa en España que se llama Ciudades Digitales. Bueno, lo que eran ciudades digitales han pasado a ser inteligentes. Y yo creo que ese proceso, como la propia sociedad de la información, empieza con islitas que luego se va convirtiendo en una malla. Y como la inteligencia humana pues se va desarrollando poco a poco, estábamos en la niñez, ahora estamos en la adolescencia, todavía nos falta madurar. Para el doctor Hong, le están planteando los robots que usted diseña, ¿qué plan de tiempo, cronograma para entrar
en todas estas ciudades que estamos aquí, no solamente en la industria. En lo que estamos hablando, que jueguen algún tipo de papel. Ahora, por ejemplo, nosotros conocemos aquí robots para desactivación de explosivos, y eso ya existe y prestan un gran servicio porque salva la vida al artificiero. Pero plantéenos en qué tiempo se podrá disponer de aplicaciones muy concretas más allá que esta de los explosivos a la que yo hago referencia y que conozco por cuestiones periodísticas, y cualquiera lo conocerá. Bueno, los robots se usan a diario, la verdad. Hemos hablado de la aspiradora robot, pues tu coche también lo construye un robot en una industria. Pero me parece que estamos todos pensando en los robots que vemos en la ciencia ficción, ¿no? El robot sirviente del que hablan, el mayordomo. Pero pensemos que tuviéramos la tecnología para tener ese robot a día de hoy. Es que el coste sería el de un Ferrari. La gente lo podría tener, o temas de seguridad. Hay un robot que va por tu casa y de repente hay un bebé y se tropieza con tu bebé, este robot. Es que hay problemas, existen problemas. ¿La sociedad aceptaría este tipo de tecnología con estos problemas? Es que a pesar de además de la tecnología, hay muchos temas implicados. No va a llegar un día en que de repente va a haber un robot ahí, de repente, pero sí que vamos a ver pequeños componentes que se van a ir utilizando poco a poco. Poco a poco veremos coches autónomos que se conduzcan a sí mismos. Bueno, pues todavía no lo hacen, pero ya hay algunos que aparcan automáticamente. Hemos empezado a ver estos pequeños componentes tecnológicos en la vida diaria, así que creo que poco a poco y lentamente. Que creo que la próxima conferencia incorpora robots ya en la visión del futuro. Te lo garantizo. Te lo planteas, aquí estamos cruzando también áreas de conocimiento distintas. Es que lo que sí me interesa mucho de todo lo que ha contado, todo era muy interesante, pero es la cuestión de la visibilidad y el reconocimiento de la tecnología. O sea, por ejemplo, cuando yo contaba la imaginación o la fantasía sobre la ciudad sin edificios, quería hablar precisamente de eso, de cómo una tecnología más desarrollada nos puede llevar a una naturalización de nuestro entorno, no a una supertecnologización de nuestro entorno. Es decir, que el hecho de que podamos, por ejemplo, entender más fácilmente cuándo un clima es habitable o cuándo podemos estar a gusto sin Rebeca, lo puede hacer un robot que ni siquiera veamos, ¿vale? O lo puede hacer nuestra Rebeca. Entonces, eso es el tipo de tecnología que me parece que puede ser muy deseable. Una tecnología que realmente nos impulsa a un balance más equilibrado con nuestro entorno y donde no hay una especie como de búsqueda solo de la figura tecnológica per se, sino de precisamente el equilibrio que nos puede reintegrar. Jim, ¿y algunas de las investigaciones que estáis realizando en la NASA y que se está realizando pensando en el espacio, tienen alguna aplicación directa a lo que estamos hablando aquí, a las ciudades inteligentes? Desde luego. Una de las cosas que estaba mencionando alguien antes es que estamos trabajando con empresarios en todo el mundo y uno de ellos ha esbozado una idea para cambiar la vista de los astronautas en el espacio. Y esto lo puedes mandar a un teléfono móvil. Así que puedes llevar un teléfono móvil a un campo y diagnosticar problemas de visión para personas que no pueden tener acceso a un centro médico, y luego el seguimiento sería pues darle unas gafas o el tratamiento necesario. Estos datos se podrían recolectar, se podrían analizar y se podrían fundir con otros datos. Este no es más que un ejemplo, pero desde luego hay innumerables ejemplos de maneras en las cuales la tecnología espacial podría reintegrarse a la vida terráquea para mejorarla. Los valores de la investigación Space Research, Space Technology, es la cantidad de tecnología asociada que esa vanguardia ha podido generar en infinitos sectores. Sin duda, es así, y las de investigaciones militares pues se ha vivido también en aplicaciones civiles, eso como norma general. Pero buscábamos en concreto en la pregunta si había
alguna específica que pudiéramos divisar? Vosotros estáis trabajando en la construcción o en hacer ofertas de ciudades digitales y supongo inteligentes. Estaréis mirando qué es lo que hacen ellos. Yo veo un tema de sinergia o de conexión en todo lo que es el tema energético, de energía solar, ¿no? Muchas veces estos caballeros desarrollan combustibles o desarrollarán combustibles en el futuro de fuel cells o hydrogen cells o energías de fuente alternativa que originalmente ellos los utilizan o los van a utilizar para los vehículos espaciales, pero que van a ser el campo experimental de lo que luego a lo mejor van a ser las posibles fuentes de energía de las ciudades del futuro. To me, it's a promising field of research coming from your side. Estoy de tu lado, sí. Sí, es que estoy de acuerdo. Antes de llevarlo al espacio profundo para que hagan un viaje de 100 años, pues lo utilizaremos aquí, en la Tierra, de distintas maneras. Lo comprobaremos, haremos comprobaciones beta, laterales, todo tipo de comprobaciones antes de que las podamos mandar al espacio. Así que sí que tendrá una aplicación, desde luego. A José Manuel Tourné que en 1976 Alvin Toffler predijo que la tercera ola, el libro se llamaba así, lo recuerdan, la tercera ola, transformaría la vida de los seres humanos, pero que vendría de la mano de las telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías. Y eso nos llevaría de nuevo a vivir en zonas rurales y a trabajar teleconectados. Y hoy, sin embargo, estamos viendo aquí un futuro de ciudades cada vez más grandes. ¿Dónde quedaron las predicciones de Toffler?, dice Tourné, y hay una pregunta que es compatible con ella perfectamente, que dice, ¿es inteligente, es una pregunta de fondo, desde un punto de vista social, permitir, comillas, que más de la mitad de la población viva en las ciudades? Tu gráfica era clara. Si hablamos dentro de 5 años, se habrá disparado. Muchas más personas estarán viviendo en las ciudades que viven en el campo en la actualidad. ¿Dónde quedan aquellas predicciones y si es inteligente desde el punto de vista social que la mitad de la población viva en las ciudades? Manuel. Bueno, es una pregunta excelente. La gráfica es de las Naciones Unidas. O sea, no, si nadie la pone en duda. Exacto. Se dice si es inteligente, si vamos bien o no. Pues depende cómo sea la ciudad, lo que te voy a responder. Si la ciudad incorpora elementos de sostenibilidad, de consumo energético, por ejemplo, extinguimos el motor de explosión, que es fuente de la mitad de los problemas que tenemos en la ciudad moderna. Si somos capaces de abastecernos de agua y de energía de forma sostenible, la foto de la ciudad del futuro no tiene por qué ser la de Blade Runner. Puede ser una ciudad en la que queramos vivir y queramos que nuestros hijos vivan. Si eso es así, no veo ningún problema en que la mayor parte de la humanidad viva en ciudades. Si no somos capaces de resolver eso, si a lo que vamos es algunas de las fotos que hemos visto proyectadas aquí en mi presentación o la de mis colegas, a los megatascos de 2 horas para ir al trabajo, más 2 horas para volver, más agua contaminada, más ruidos y más, una calidad de vida muy deficiente para las personas que estén allí, entonces yo creo que se producirá el fenómeno inverso, como ha pasado algunas veces en la humanidad, que es que la población abandonará las ciudades. Es la última intervención, brevemente, por favor, Borja, no sé si quiere luego Beatriz. Borja. Bueno, yo creo que la historia demuestra que tiene un movimiento pendular y todavía no sabemos si volverá la migración del campo a la ciudad, habrá una segunda etapa de la ciudad al campo. Pero incluso cuando hablamos de la ciudad hay ciudades de muchos tamaños. No es lo mismo México DF que Madrid o que Ponferrada, que ahora es mi segunda ciudad. Dentro de cada ciudad, y hay ciudades, hemos visto en España, pues que tienen una gran calidad de vida porque tienen un tamaño razonable, unos servicios razonables. Pero tampoco tenemos que pensar en estar conectados por las telecomunicaciones desde el campo o desde el pueblo, que hay quien lo hace, sino el teletrabajo. Si solo dentro de las ciudades consiguiéramos llevar una vida más razonable, pudiendo conectarnos desde casa y evitándonos esos traslados al trabajo, a veces hasta 4 viajes al día, y progresáramos en la conciliación de la vida familiar y laboral, yo creo que sería mucho más habitable y ayudarían las nuevas tecnologías a una calidad de vida y a una mayor felicidad. O sea, teletrabajo no solo para el campo, sino también para la ciudad. Para la ciudad. No sé si es inteligente, pero es la tendencia, es la voluntad de los individuos que son libres de elegir dónde quieren vivir, y hoy no nos tiene que pasar como en la revolución industrial que mostrabas tú, que las aglomeraciones y los problemas, porque hoy tenemos
la posibilidad de utilizar la información para anticiparnos y cubrir esas necesidades antes de que esto sea un colapso, ¿no? O sea, vamos a ello, pero con la alianza con la información y con el proceso de la información. Señores, ha sido un magnífico debate. Muchas gracias a todos por haber participado y gracias por vuestras ponencias. Gracias. Adelante.